En este vídeo nos vamos a fabricar una lámpara de destellos hecha con diodos LED y muy pocos componentes electrónicos. Los destellos serán de muy corta duración, haciendo el efecto de un flash, y se apagará cuando sea de día. El consumo en reposo es muy bajo, será alrededor de 1 mA, y su alimentación en torno a los 5 voltios. De esta forma lo podremos utilizar con un cargador USB o con una pila de las famosas de petaca. Le podríamos dar muchos usos, aquí he puesto algunos como ejemplo. Podría ser una baliza de una torre de antena, en la parte alta de un edificio, en una piscina, en una zona que estuviera de paso y con poca iluminación, en la carretera cuando hay de obras o un carril cortado, cuando se avería el coche en un triángulo, o hacerla en una especie de bloque como si fuera una linterna para ponerla en el coche. También para que nos vean cuando sales a correr a media tarde haciéndose un cinturón, o en la bicicleta, podría ser en manillares, en la parte trasera. Bueno, se le podrían dar muchos usos. Antes de analizar al detalle el esquema del circuito electrónico, vamos a verlo en bloques. Lo que necesitaríamos es 2 temporizadores en cascada, uno nos daría el tiempo de encendido y otro de apagado de los diodos LED. Luego nos haría falta un interruptor lumínico para que detectara cuando es de noche y conectara la alimentación a los diodos LED, y luego un amplificador de corriente para dar suficiente corriente a los diodos LED, que son los que realmente van a hacer el consumo. En este circuito vamos a utilizar 4 destellos por segundo. Va a hacer 4 destellos de un tiempo realmente corto, de 6,8 milisegundos. Es casi 40 veces diferente el tiempo de reposo con respecto al tiempo de disparo. De esta manera el consumo es muy bajo. Vamos a ver ahora a continuación por bloques cada uno de ellos para ver cómo lo podemos construir. Para construir los 2 temporizadores que necesitamos, que nos van a definir el tiempo de encendido y apagado de los diodos LED, lo vamos a hacer en función de la constante de carga de un circuito RC, un condensador en serie con una resistencia. El tiempo de carga del condensador depende de la capacidad puesta en faradios y de la resistencia puesta en ohmios. Ese valor nos lo dará en segundos, son las unidades. En caso de que quisiéramos poner unidades más frecuentes, podríamos poner el condensador en microfaradios y la resistencia en megohmios. De esta forma también tendríamos el tiempo en segundos. La constante de tiempo, que sería el producto de multiplicar la R por el C, la unidad, una vez T sería este punto, 2 veces T sería este, 3 veces T, 4, bueno, así sucesivamente. Bueno, pues el valor de 1T, en ese tiempo se va a cargar el condensador al 63% de la tensión nominal, de la tensión de la fuente de alimentación. En el siguiente instante, intervalo T, se cargará el 63% de lo que queda. 63% del 36,8 que queda nos daría el 86,5. El tercer intervalo, T, nos cargaría al 95% el condensador, y en el cuarto ya prácticamente estaría cargado, estaría al 98,2%. En el quinto estaría al 99,3%. En el caso de que lo pusiéramos a descargar, en el primer intervalo se descargaría ese 63%, por lo tanto tendríamos una tensión del 36,8%. En el segundo intervalo tendríamos el 13,5%, el tercero el 5%, en el cuarto 1,8% y en el quinto 0,7%. Basados en estos cálculos podemos conocer el tiempo de disparo que se va a quedar encendido el diodo LED y el tiempo de reposo. Vamos a hacer un circuito, un flip-flop, vamos a encadenar 2 temporizadores de forma que podemos definir el tiempo de encendido y apagado. Hay que tener en cuenta que estos valores tienen su tolerancia, no es un circuito de precisión, no están hechos con cristal de cuarzo, y hay tolerancias. Y además los circuitos amplificadores, que van a hacer de amplificador para dar la realimentación entre ambos, también absorben corriente, y el valor deberemos de corregirlo. El valor que calculemos aquí lo deberemos de corregir en función de los componentes que utilicemos. Vamos a utilizar de todas formas un circuito integrado de tecnología CMOS y prácticamente no afecta demasiado, pero sí hay que tener en cuenta que tendremos que hacer una corrección. Para construir los 2 temporizadores que necesitamos, el circuito flip-flop, que lo vamos a hacer con los 2 temporizadores encadenados,
y el interruptor lumínico vamos a utilizar simplemente un circuito integrado de 14 pines, el 74HC00. Es un circuito que funciona a 5 voltios y de tecnología CMOS. Cada puerta de las 4 que lleva tiene 2 entradas y una salida. La tabla de la verdad de una puerta NAND sería la que tenemos aquí. Cuando las 2 entradas son 0, la salida es 1. 0, 1 nos daría una salida 1, 1, 0 nos daría 1 y cuando son 2 unos tendríamos la salida a 0. Vamos a ver los diferentes montajes que podemos hacer para conseguir los circuitos que necesitamos. Si unimos las 2 puertas de entrada, la A y la B, obtendríamos de la tabla que tenemos aquí arriba solo la parte de arriba y la de abajo. De forma que con 2 ceros tendríamos a la salida un 1 y con 2 unos tendríamos a la salida un 0. Esto se comportaría como un circuito inversor lógico. Tenemos que tener en cuenta que esto al mismo tiempo también va a hacer funciones de amplificador, porque la impedancia del circuito, la de entrada es alta y la de salida es baja, por lo tanto amplifica en corriente. Nos hace las funciones de amplificador. De esta forma podemos construir el flip-flop con 2 puertas NAND con este montaje, las 2 entradas juntas. Esto haría la función de un transistor NPN, por así decirlo. Para hacer el interruptor lógico vamos a utilizar el montaje que vemos aquí. Lo vamos a mostrar como si una de las 2 entradas fuera un interruptor, que lo estamos poniendo a positivo o a masa. En el caso de que lo pusiéramos a positivo, es como si la entrada A estuviera a 1, cogeríamos estos 2 valores de aquí, los 2 en los cuales el valor A está a 1. Cuando la otra entrada, la B, está a 0, a la salida es 1, y cuando la otra entrada está a 1, la salida es 0. Lo que está dejando es pasar la señal que haya en la otra entrada y la está invirtiendo. La está invirtiendo pero la deja pasar. Por así decirlo, esta entrada puesta en alto lo que permite es que la señal de entrada pase a la salida, aunque invirtiendo el signo lógico del 0 al 1 y del 1 al 0. Pero como vemos, podemos poner otra puerta puesta de esta forma y conseguiríamos tener la señal original. En el caso de que una de las 2 entradas la pusiéramos en vez de a positivo a negativo, obtendríamos en la tabla la parte de aquí, la que tenemos en la parte de arriba. De esta forma vemos que independientemente de lo que haya en la otra entrada, a la salida va a haber un 1, no va a haber cambio de señal. Esta pata puesta a masa lo que nos haría es bloquear la señal, se está comportando como un interruptor. Vemos que aquí nos da un nivel alto, pero como hemos puesto una puerta inversora, la tendríamos otra vez puesta a 0. De forma que puesto un componente con este montaje, una pata al interruptor y puesto otra puerta como inversor, obtendríamos un interruptor lógico. En el circuito lo que vamos a utilizar es este interruptor, pero no va a ser un interruptor físicamente, va a ser la fotocélula, la LDR, que cambia la resistencia en función de la luz. Como esto al mismo tiempo hace funciones de amplificador, porque la corriente de entrada es muy baja, nos va a valer simplemente con hacer un divisor resistivo con una resistencia y la fotocélula para que nos dé el paso de la señal o no. Ese va a ser el circuito que nos va a hacer la función de dar la señal de salida a los diodos LED, al amplificador de corriente, o quitarla cuando sea de día. Cuando sea de día se van a apagar. No va a permitir que la señal de pulsos que hemos generado con el oscilador pasen al circuito amplificador de corriente. Lo vamos a ver a continuación. Bueno, pues aquí ya tenemos el esquema completo con todos los componentes que necesitamos para construir esta lámpara de destellos. Es un circuito integrado, un 74HC00, son las 4 puertas NAND que habíamos dicho. El transistor que va a hacer las funciones del amplificador de corriente es un transistor Darlington, aquí no está pintado, pero es un Darlington, el BC617. 5 resistencias, 2, 3, 4, 5, 3 condensadores, los 2 del oscilador, uno de desacoplo para la alimentación, y los 8 diodos LED que vamos a utilizar en este caso. Se podrían utilizar los que necesitáramos. Este transistor da un máximo de 500 miliamperios, medio amperio aproximadamente. En el caso de que necesitáramos alimentar el circuito con más tensión, por ejemplo a 12 voltios, utilizaríamos un circuito de la serie 4000, en concreto el 4093. Hay que tener en cuenta que este componente, el 4093, no tiene las mismas patillas en el mismo sitio que el 7400. Hay 2 puertas que cambian, las 2 del centro.
Bueno, en este caso es esta y esta, que cambiarían las patillas. Habría que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la placa. Si lo fuéramos a utilizar el circuito con pilas, con una pila de 4,5 o con 3 de 1,5 V, pues sería conveniente poner un interruptor. Aunque el circuito cuando es de día consume 1 miliamperio más o menos, es muy poco, pero sería normal ponerle un interruptor para que no consumiera nada. En este caso vamos a hacerlo con un cargador USB. Vamos a aprovechar un cargador USB para hacer las funciones de cargador y al mismo tiempo darle uso como baliza. Una baliza para, pues simplemente para hacer las pruebas del montaje de este circuito. Vamos a analizar paso a paso lo que habíamos visto. El flip-flop lo vamos a construir con 2 de las 4 puertas, como habíamos dicho, las vamos a poner en modo inversor uniendo las 2 entradas, y la salida la vamos a realimentar al siguiente amplificador que nos va a hacer la función de inversor. La salida realimentado a la entrada con un condensador y la salida de la otra puerta realimentado a la entrada del siguiente. El circuito RC de carga-descarga, como vemos, es este condensador y esta resistencia que nos va a dar el tiempo de encendido del diodo LED. Será este pulso que tenemos aquí, el estrechito, aquí está ampliado 6,8 milisegundos. Y el tiempo largo, el tiempo que está apagado, sería la constante de descarga del condensador de 10 microfaradios con la resistencia de 47K. En este caso aquí son 100 nanofaradios y 100K. Bueno, pues vemos que la relación es prácticamente casi 40 veces. El tiempo, si lo calculamos con la constante RC, no nos va a dar exactamente estos valores que son los que realmente hemos medido. El valor de corrección que habría que darle a este circuito sería en torno de factor de 1,5 hasta 2, entre 1,5 y 2. Normalmente en este tipo de circuitos es la corrección que hay que darle. Y es el tiempo menos que va a tardar en cargarse o descargarse el condensador. En este caso es descarga, porque lo que está haciendo este condensador es descargarse por esta resistencia. El valor positivo lo coge de la salida de una de las puertas. Como vemos, no hay prácticamente consumo, no hay nada que esté alimentado y el consumo está bastante minimizado debido a que no hay alimentaciones ni consumos extra. El único consumo extra que hay, aparte de lo que está consumiendo el circuito integrado, lo tenemos en el circuito de la LDR, que tenemos aquí un divisor de tensión, pero vemos que hay valores ya de resistencia que no son tampoco tan bajos. En cuanto a los valores de carga y descarga del circuito RC, tenemos que tener en cuenta que las puertas lógicas, el umbral de decisión está en torno al 50% de la tensión de alimentación y el valor de T que hemos calculado del circuito RC era para el 63% de la tensión de alimentación. Por eso esa corrección que teníamos que hacerle también va en función de ese umbral de decisión de las puertas. Bueno, aquí a la salida de este flip-flop lo que tendríamos son un impulso estrechito y un paso de reposo, que sería el tiempo que está apagado el diodo LED. Esa es la señal que vamos a dar a esta puerta que nos va a hacer de interruptor. Como habíamos dicho, a una de las 2 entradas le vamos a poner un nivel 1 o un nivel 0, nivel lógico 1 o 0. Como el umbral de decisión está en el 50% de la tensión de alimentación, cuando esta tensión de la pata 12 sea, como está a 5 voltios, 2,5 voltios hacia 0, será un 0 lógico, y de 5 a 2,5 será un 1 lógico. Es decir, que cuando la tensión sea por encima de 2,5 es como si tuviéramos un 1. Si esta fotorresistencia que está puesta a masa recibe mucha luz, la resistencia es menor y nos la pone a masa. Es decir, que cuando es de día esta pata la tenemos a masa, no pasaría la señal. Cuando es de noche esta resistencia se hace un valor más alto y sería un 1 lógico. Es decir, de noche nos daría paso a la señal. Esta señal nos la daría, como habíamos visto, invertida. Pero a continuación le ponemos una puerta inversora con las 2 entradas juntas y la tendríamos otra vez aquí a la salida, igual que la vemos aquí, esta misma señal. Aplicaríamos a la base del transistor, a través de la resistencia limitadora, estos pulsos positivos. Al paso del pulso positivo conduciría el transistor y se encenderían los diodos LED. Estaría dando destellos 4 veces por segundo con un tiempo de 6,8 milisegundos y ese sería el funcionamiento de este circuito.
Antes de comenzar con el montaje, vamos a ver en las fichas de las especificaciones de los componentes algunos datos de interés. Por ejemplo, el integrado, el 74HC00, vemos que puede trabajar entre 2 y 6 voltios. Podemos utilizar una alimentación de 2 hasta 6 voltios. Lo típico sería utilizarlo con una tensión de 5 voltios. Si cogiéramos el componente 74HCT00, sus especificaciones son un poco más estrechas, va de 4,5 a 5,5 voltios. Nos interesa utilizar el 74HC00. De esta forma, cuando la batería se fuera consumiendo, seguiría funcionando, porque puede funcionar hasta con 2 voltios. La temperatura, el rango de temperatura que tiene, puede funcionar entre menos 40 y 125 grados. Otra cosa importante es que a la entrada no debemos aplicarle ninguna tensión negativa. La mínima tensión es 0 voltios. No acepta tensión negativa en los pines de entrada. Se podría estropear el componente. Aquí tenemos los umbrales de decisión dependiendo de la tensión de trabajo. Si funciona con 4,5 voltios, para detectar que es un nivel alto, sería con una tensión típica de 2,4 voltios. Y para detectar que es un nivel bajo sería una tensión típica de 2,1. Aquí vemos que hay una pequeña histéresis de 0,3 voltios. Es decir, que cuando la tensión supera los 2,4 voltios, el valor típico, detectaría que es un nivel alto. Y para que detectara que es bajo, tendría que bajar hasta 2,1, al umbral de 2,1 voltios. Aquí vemos el patillaje. Si utilizáramos el componente el CD4093 o HF4093 de la serie 4000, para poderlo utilizar hasta con 15 voltios, este componente puede funcionar entre 5 y 15 voltios, pues vemos que el patillaje no es igual. Las puertas primera y cuarta tienen el mismo pineado, pero las dos centrales, la 2 y la 3, los pines no coinciden. En este caso el pin de salida es el 6 y en el 4093 el 6 es una de las entradas. Y en la puerta 3 la salida del 7400 es la 8 y en el caso del 4093 es la 10. Esto tendríamos que tener en cuenta a la hora de hacer una placa de circuito impreso para utilizarla con 12 voltios, por ejemplo, utilizando el componente CD4093. En el caso de que queramos utilizar el 4093 y alimentarlo a 5 voltios, también valdría, pero tenemos que tener en cuenta que este componente funciona a partir de 5 voltios. De esta forma sería poco aconsejable utilizarlo. Y además los tiempos para calcular los temporizadores nos iban a variar ligeramente. En cuanto al transistor, vemos que es un Darlington, pero hay que tener en cuenta que dependiendo de las especificaciones que veamos, que por internet la más fácil de localizar es las de Siemens, pues creo que esto es un error, porque en el patillaje ponen que el pin 1, según vemos aquí la gráfica, es el colector, el 2 la base y el 3 el emisor, cuando realmente es al revés. Por lo menos el componente que yo tengo, aunque no viene en el encapsulado si es Philips o no, en este caso el Philips pone este tipo de patillaje, y vemos que el pin 1 es el emisor, el 2 la base y el 3 el colector. Realmente el componente que yo he utilizado coincide con este pineado, no tiene nada que ver con este, y me extrañaría mucho que con el mismo encapsulado, el TO92, hubiera dos componentes iguales que por ser de diferente fabricante tuvieran el patillaje de otro modo. Por lo tanto, yo pienso que esto es un error de la ficha técnica de Siemens. Para realizar esta práctica yo he utilizado un antiguo cargador USB que tenía abandonado porque se averió. Es un cargador que no es de muy buena calidad. Lo compré en un bazar en una ocasión que estaba de viaje y se me había olvidado el cargador. Lo que he hecho ha sido repararlo y lo he utilizado para hacer este montaje. El alimentador nos va a dar los 5 voltios para alimentar la placa y al mismo tiempo se va a quedar con su salida USB para poderlo utilizar también como cargador. La caja que he utilizado es una caja de crema de manos, está por supuesto vacía, es de plástico y es muy cómoda porque la tapa es de rosca y para abrirla y cerrarla simplemente hay que darle un cuarto de vuelta y ya está. El cargador, lo primero que hice es reparar todos los cableados porque de fábrica vienen bastante malos, poner unos cables en condiciones
y le saqué los cables de positivo y negativo para alimentar a la placa. Esta sería la placa del alimentador, que es una fuente conmutada, y el diodo LED bicolor, que lo sacaré para que se asome por el frontal, el indicador de estado de funcionamiento. El cargador abierto, aquí lo vemos, lo que se va a utilizar es la tapa de abajo con su enchufe y la placa. Estos dos tornillos son de rosca de plástico o rosca chapa. Al final utilicé unos de métrica 3 con unas torretas para hacer una fijación más sólida con la caja. La placa de circuito impreso la hice un poco a medida. Tenéis un vídeo de cómo está hecha la placa de circuito impreso. Está hecha un poquito más pequeña que lo que es el área de la tapa para que se adapte y no haya problemas. Lo primero que hay que hacer con la placa para que agarren bien las soldaduras es hacerle un pequeño pulido, porque del toqueteo con las manos siempre tiene grasa y cuesta más que agarre el estaño. Lo primero que se hace para mecanizar es hacer un molde en papel para que sea más fácil cortar y que no haya problemas de ajuste a la hora de meter dentro el alimentador. Esta tapa es la que nos va a hacer de soporte del circuito impreso del alimentador y la que vamos a fijar de forma solidaria a la caja de plástico. Para hacer el corte, lo mejor es poner el molde de papel en la caja, fijando en uno de los laterales la salida del conector USB, donde nos va a dar el conector de salida. En este caso había que ajustar el borde al límite un poquito atrasado para que el conector sobresalga, y marcamos con una sierra de corte circular, o si no, bueno, se podría hacer directamente con un cúter porque el plástico se corta fácilmente. Marcamos las zonas de corte. Después, con la ayuda de un cúter y unas limas, se acaba de fijar y perfilar el contorno de los agujeros, tanto del conector de la toma de enchufe como del conector de salida del USB. Aquí ya se ha adaptado directamente la carcasa de plástico. Se puede ver la clavija que se está asomando por esta parte y la placa de circuito impreso que posteriormente vamos a fijar en este agujero. El agujero está hecho un poquito más largo del lateral izquierdo, con el fin de poder sacar por el mismo agujero el diodo LED. El diodo LED se prolongó con un cable fino de 3 hilos, porque es un LED bicolor, con el fin de que, bueno, se pueda dar movilidad y no quede rígida la conexión, se pueda manipular fácilmente. Aquí vemos el detalle de conexión de la toma de red, tiene macarrones de silicona para que no haya problemas de cortocircuitos, y en esta otra ya podemos ver cómo se ha quedado el alimentador fijado. Está sujeto con tornillos de métrica 3 y unas torretas. En vez de utilizar tuercas, es mucho más cómodo utilizar torretas, porque la sujeción es mucho más firme y da más rigidez al conjunto. Posteriormente, bueno, pues con plástico termofundible se tapan los agujeros del contorno que quedan sobrantes, con el fin de que quede mejor rematado. Aquí podemos ver que ya está puesto el diodo LED. En esta otra imagen vemos ya el rematado con silicona termofundible o plástico termofundible en todo el contorno, y el diodo LED que tenemos aquí, con los tornillos por la parte de abajo. Aquí lo podemos ver enchufado, que el diodo LED está encendido en verde porque está en vacío, no está detectando ningún consumo. Aquí tenemos ya la secuencia de imágenes del montaje finalizado. Vemos la placa de circuito impreso por la parte de atrás con todos los componentes ya soldados, por la parte frontal con los 8 diodos. Yo los puse de color blanco, diodos de LED de color blanco, dependiendo de para lo que se vaya a utilizar, pues se deberían utilizar, si es una baliza, pues de color rojo, pero vamos, esto es lo de menos. Simplemente lo que habría que calcular es la resistencia de limitación dependiendo del umbral de tensión de los diodos. Hay que tener en cuenta que en el circuito se ha diseñado una única resistencia para todos los diodos LED que están en paralelo. Esto se puede hacer en caso de que todos los diodos sean idénticos, de la misma partida y del mismo modelo, que no haya diferencias entre ellos. En caso de que se utilizaran diferentes tipos de diodo o diferentes partidas, lo suyo sería poner una resistencia limitadora por cada diodo. En este caso, pues la placa pues tendría más componentes. Tendría, en vez de una resistencia limitadora, tendría 8, una por diodo LED. En la placa podemos ver dos orificios aquí de dos componentes que no están montados.
Esta placa la hice de prototipo y los reservé por si acaso diera problemas en el arranque el oscilador. Es una resistencia que va al positivo con las salidas del multivibrador. Las dos salidas es una resistencia que puede fijar un umbral en alto al componente en la pata de salida en caso de que diera problemas de arranque. Realmente no da ningún tipo de problemas y al final pues no las he puesto. De hecho, en el esquema ya, el que he mostrado antes, ya no las tenéis ni pintadas. Son las dos resistencias, la rama RC. Aquí tenemos la de 100K con el condensador de 100 nanos, que es el tiempo que nos va a dar el pulso corto, es el de encendido de los diodos LED. Y aquí tenemos la de 47K con un condensador de 10 microfaradios. En este caso es un tántalo el que hay montado, el que nos va a dar el tiempo de reposo de apagado, por así decirlo, de los LED, el intervalo de encendido y el apagado. Esta es la resistencia de 12K que va en serie con la LDR y nos va a definir el punto de encendido del dispositivo. Dependiendo del valor que pongamos esta resistencia, nos va a encender un poco antes o un poco después. En este caso, cuando el valor de la LDR esté en torno a los 12K, que será el 50% de tensión, es cuando va a activar el dispositivo. Si queremos que se active antes o después, modificando el valor de esta resistencia, podemos ajustarlo a las necesidades que tengamos. Hay que tener en cuenta que este valor no deberíamos de ponerle muy bajo porque nos va a crear un consumo adicional que tampoco nos interesa. El umbral que nos da en este circuito es bastante bueno, no se enciende cuando es totalmente de noche, se enciende pues cuando hay ya poca luz y es más que suficiente, y el consumo con esto pues se minimiza. La LDR está con unos macarrones con el fin de dar movilidad a las patillas y que se pueda fijar al frontal del agujero que le vamos a hacer en la tapa. La altura de la LDR es la misma que la que nos va a dar el circuito integrado, que como vemos está montado sobre un zócalo. Se ha montado sobre un zócalo porque lo que vamos a hacer es pegarle con plástico termofundible el propio circuito integrado a la tapa frontal, cuando tengamos alineados todos los agujeros con los diodos LED. Si necesitáramos quitarlo, lo que pasaría es que al tirar de la placa se quedaría pegado el circuito integrado en la tapa de plástico y se soltaría el conector. Posteriormente lo que tendríamos que hacer es despegar el circuito integrado de la tapa, volverlo a colocar y a la hora de montaje pues darle otra gotita de pegamento termofundible, de plástico termofundible. No es necesario quitarlo a menudo, por lo tanto esta forma es la más cómoda y no tenemos que hacer ningún taladro. Para hacer el mecanizado de los agujeros de la tapa de plástico y que se asomen perfectamente los diodos LED por sus agujeros, lo ideal sería hacer una copia en papel del circuito impreso, cortarlo de la misma forma que es el circuito impreso y lo pondríamos por la parte de atrás de la tapa, por la parte de dentro, y con un soldador de punta fina quemaríamos el plástico, le haríamos unas marcas a la punta de cada diodo LED, donde vemos en el papel que está montado cada diodo LED. De esta forma tenemos una marca por donde tenemos que realizar el taladro. Estos diodos LED son de 5 milímetros y el taladro es conveniente hacerlo un poquito menor, con el fin de que simplemente se asome lo que es la punta del diodo LED y no llegue a entrar del todo. El agujero, en este caso yo los hice de 4,5 milímetros, todos están hechos, incluso el de la LDR, y queda bastante bien, queda a ras y se asoma perfectamente el diodo LED, lo que es la cabeza. Hay que tener en cuenta que yo en este caso pues no me di cuenta de que marqué también el centro de la LDR para hacer el agujero, y en este caso, como vemos, el circuito integrado molesta a la LDR para que se ponga en su posición porque queda a la misma altura. De esta forma lo que habría que hacer es la marca del agujero de la LDR un poquito desplazado a la derecha, con el fin de que se pudiera alinear. Queda perfectamente porque así es más que suficiente, pero como vemos no queda como debería, no queda centrada como debería de ser. A la hora de poner la tapa, pues lo que haremos es, como había dicho antes, poner una gota de plástico termofundible en el circuito integrado, centraríamos la tapa sobre los diodos LED y lo presionaríamos durante un rato para que se quedara fijo. De esta forma queda bastante solidario y como esto no va a tener vibración ni nada, pues queda más que suficiente la fijación que tiene. Lo que sí es conveniente es poner entre la parte de la fuente conmutada y la placa de diodos un protector, un plástico
un aislante. Poner un aislante con el fin de que si se soltara el componente o se despegara, no hiciera contacto las pistas del circuito impreso con la fuente conmutada. Aquí podemos ver ya cerrado cómo quedaría una vez pegado, y aquí es una muestra tapando el frontal de la LDR, bueno, pillado en el momento en el que está haciendo el destello. Esto realmente es una captura de un vídeo que ahora os lo pondré para que le echéis un vistazo. Let's go.